But you know, my friends, you and I've got an additional reason for being careful about this particular statement. Mis amigos, ustedes y yo tenemos una razón particular para tener cuidado con este enunciado en particular, Efesios 3:5. Y permítanme expresarlo francamente, que preferiría no tener que lidiar con esto. Pero, según entiendo, la tarea de la predicación no es solo exhortar, y no solo consolar, sino también instruir, solo cuando nuestra doctrina es bastante clara en nuestras mentes, que viviremos verdaderamente la vida cristiana y disfrutarla como debemos hacerlo. Mientras predico, sé que hay personas que usan ciertas Biblias y ciertos libros, y sé que leen sus notas, que ponen un tremendo énfasis en esta declaración en particular, y a partir de ella construyen una perspectiva completa y su esquema de enseñanza. Me refiero a lo que comúnmente se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Y obviamente me refiero de paso a las notas que están en la Biblia de estudio Scofield. Sé que hay muchos que están aquí que sin duda la usan. Sé que siempre existe el peligro, cuando encuentras notas en una Biblia, de creer inconscientemente que las notas son tan inspiradas como el texto. Tendemos a consumirlas, tendemos a aceptarlas como auténticas, y se puede presentar de tal manera que a veces parece lo más plausible y nada se puede decir en contra de ello. Muy bien, por lo tanto, somos impulsados en contra de nuestra voluntad a dar solo un vistazo a ello, desde un específico punto de vista. ¿Estás familiarizado con esta enseñanza del dispensacionalismo, que enseña más o menos algo así? Que todas las promesas que encuentras en el Antiguo Testamento fueron hechas a los judíos y se aplican solo a los judíos. No se aplican a la Iglesia. Que la Iglesia cristiana es algo que ha surgido, el término que usan, como una especie de paréntesis. Que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a ofrecer el reino a los judíos. Y fue solo porque ellos lo rechazaron que Él introdujo la idea de la Iglesia. Si tan solo los judíos hubieran aceptado el reino, ellos dicen que no habría existido una iglesia cristiana en absoluto. Pero los judíos, habiendo rechazado el reino, la iglesia fue añadida como una nueva dispensación, como una especie de paréntesis, lo que llegará a su fin y luego volverá a los judíos. Y las promesas a los judíos como una nación en particular se cumplirán y entrarán en vigor, y Cristo establecerá nuevamente su reino entre ellos. Trazan una clara y divisoria línea entre la Iglesia y el reino. Dicen que los judíos aún son un pueblo separado y especial, que las profecías del Antiguo Testamento solo se aplican a ellos. Ahora ustedes entienden la importancia de esto. Las personas que creen este tipo de cosas están muy ocupadas en este momento predicando sermones y haciendo discursos sobre Egipto y sobre lo que está sucediendo en Palestina y en el Medio Oriente. Dicen, aquí está, esta es la escritura misma, y están predicando eso en la actualidad, Egipto en la escritura. ¿Qué va a ocurrir? Algunos de ellos incluso afirman que pueden predecir exactamente lo que va a ocurrir. Dicen que encuentran todo eso en la escritura. Ahora bien, hacen mucho uso de esta declaración particular, que estamos examinando ahora, y lo hacen por esta razón. Escuchen lo que dice el apóstol: que por revelación me fue dado a conocer el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahí ellos se detienen. Y ves que argumentan así, que sin duda es una declaración perfectamente clara, en el sentido de que esto es algo que no se sabía en la antigua dispensación, algo que no se sabía, continúan diciendo, hasta que fue revelada al apóstol Pablo. Esa es su enseñanza, que esta doctrina sobre la Iglesia fue revelada solo al apóstol Pablo. Y aquí dice que le fue revelada a él y a nadie más. Entonces él es el único a quien esta revelación sobre este específico misterio fue dado a conocer. Hay algunos que incluso son lo suficientemente necios como para afirmar que en ninguna parte del Antiguo Testamento se enseña que los gentiles iban a ser salvos. Bueno, solo hay una respuesta para eso: ir y leer el Antiguo Testamento. Y encontrarás allí en muchos lugares que la promesa fue hecha a Abraham, y que Pablo nos recuerda en Gálatas 3
In thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Gracias a Dios está allí y en muchos otros lugares. En Isaías encuentras constantemente las islas, los gentiles, etcétera. Está allí y esa es una respuesta sencilla. Pero digo que hay otras respuestas y son las más importantes. Para la enseñanza específica de la Biblia de Scofield, por ejemplo, que dice que la Iglesia como tal no era conocida bajo la antigua dispensación. Esta es una cita literal de su libro. La Iglesia corporativamente no está en la perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento. Luego, entre paréntesis, para probar este argumento, Efesios 3:1-6. Efesios 3:1-6, según esa afirmación, indica que la Iglesia corporativamente no está en la perspectiva del profeta del Antiguo Testamento. Si estás interesado, lo encontrarás en la introducción a los libros proféticos del Antiguo Testamento, en aquellas notas específicas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir a esto? Quizás para completar mi exposición, antes de llegar a mi respuesta, hay un sistema de ultradispensacionalismo, no el que encuentras en esas notas, pero está asociado al nombre del Dr. Bullinger. Ultradispensacionalismo. El que va tan lejos como para decir esto, que es solo aquí, en Efesios 3, que rara vez tenemos el Evangelio del Nuevo Testamento que se aplica a nosotros. Eso fue lo que enseñó. Dijo que los evangelios no tienen nada que ver con nosotros en absoluto. Era solo para los judíos. Aquí en Efesios 3 dicen, está el mensaje para esta era, para judíos y gentiles en la Iglesia. Incluso fue tan lejos como para afirmar esto. Bueno, no nos preocupa las singularidades. Pero abordemos esta pregunta en general. ¿Cuál es la respuesta a esto? Sin duda, la doctrina sobre la Iglesia fue enseñada claramente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos lo ocurrido en Cesarea de Filipo, cuando él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora seamos justos, las notas de Scofield tienen que admitir que él expresó eso. No hacen mucho uso de eso, pero son honestos para admitirlo. Dicen que él no lo dijo muy claramente. Está bien, pero el hecho es que él sí lo hizo. No solo fue revelado a Pablo, ya había sido revelado antes. Nuestro propio Señor lo enseñó, pero retrocediendo encontramos esto, que fue lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Cuando surgió la pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y sed bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Es decir, los gentiles. Por supuesto, él y Juan obviamente entendieron este principio cuando descendieron a Samaria. Cuando leemos el relato de Hechos 8, reconocieron que los samaritanos, que no eran judíos, también habían ingresado y habían recibido los beneficios de la salvación. Y les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Y, por supuesto, Pedro, en el evento dramático que ocurrió antes de que él fuera a la casa de Cornelio, fue llevado a ver la misma verdad. Fue necesario una visión para hacer que Pedro entendiera. Pedro, como judío, no podía entender esto, aunque era un hombre salvo. Aunque pasó por la experiencia de Pentecostés, la idea de los gentiles era algo imposible. Entonces, Dios envió la visión de este gran objeto que desciende del cielo, con estas bestias de diferente clase, y la orden es que Pedro mate y coma. Pedro dijo, no, mi señor, ¿cómo podría hacerlo? Jamás nada impuro o inmundo ha entrado en mis labios. Después, Dios le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Lo vio una vez y para siempre, fue y reconoció a los gentiles en la iglesia. Fue atacado por ello y se defendió, como puedes leer en los capítulos 11 y 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahí está antes de que Pablo realmente se convirtiera en el apóstol que se convirtió. Ya se había predicado de esa manera. Pero de hecho lo encuentras en el Antiguo Testamento. Hay pasajes claros allí, como Ezequiel 36 y otros lugares, que muestran esta idea de la iglesia.
Pero volvamos al principio. Está allí, como argumento Pablo, en Gálatas 3, en Abraham. In the whole promise to Abraham, En it toda is la perfectly promesa a clear. Abraham es perfectamente clara y definida, pero esto es lo que es inmediatamente importante aquí. Aprendemos al examinar todo We esto learn as el we peligro examine de all tener this una the teoría danger e of having a imponerla a la theory and escritura. imposing it upon the scriptures. Lo que en realidad afirma el apóstol es esto, What the apostle actually says is this, que en which otras in other generaciones no ages se dio a conocer a los hijos was de los not hombres. made known unto the sons of men, No hay un punto not full final, stop and sino más comma, bien una coma, como as ahora ha it is sido now revelado revealed a sus unto his santos holy apóstoles y apostles and profetas por el prophets Espíritu. by the Spirit. Efesios 3, What does 5. that mean? ¿Qué It means significa this. eso? Significa He esto. isn't Él no saying está that it diciendo que had nunca never fue been revelado revealed before, but he anteriormente. is Lo que saying dice es que no it se había was not revelado revealed before anteriormente, as como to en the la medida extent en que ahora that fue it revelado. is now revealed. Estaba allí como It was there embrión. in embryo. Ahora está en pleno It's now florecimiento y in full desarrollo. blossom and Allá development. It estaba was en there forma de in shadow sombra as como a una suggestion. It's sugerencia. now Ahora está fully completamente elaborated. That's what elaborada. he's Eso saying. es lo It's que está as diciendo. it is now revealed. Es como ahora ha sido revelado. No había sido revelado como se revela ahora. Había sido revelado, pero no como es ahora. Y entiendes la importancia de ello. Qué cosa tan extraordinaria es la mente humana, incluso siendo una mente cristiana, y haber recibido el Espíritu Santo. Si lees estos escritos del dispensacionalismo, encontrarás que generalmente ponen un punto final después de la palabra hombres y no continúan citando el resto del enunciado. Es decir, como ahora ha sido revelado. ¿Estoy diciendo que eso es deshonestidad? Para nada. Solo estoy diciendo que la mente humana es falible. Por lo tanto, debemos tener cuidado al estudiar la escritura para no elaborar todo un sistema sobre lo que no es más que una falacia. Ya no hay distinción, no hay superioridad e inferioridad. El sistema del dispensacionalismo dice que sí, que hay un pueblo celestial y un pueblo terrenal, y los judíos van a volver y tener un lugar muy especial nuevamente en algún tiempo futuro. Me parece que eso es una negación de esto. Efesios 3:6, donde se nos dice que todo eso ha terminado para siempre, que hay un solo cuerpo y que están igualmente articulados e implantados en un solo cuerpo. Y luego él va un poco más allá y expresa que somos copartícipes de la promesa.